Pruebas especiales de rodilla y de tobillo, ligamentos, estructuras, meniscos y estructuras articulares mediante maniobras que producen diferentes mecanismos, como por ejemplo Lachman, cajón, etc. Y tienen varias indicaciones y contraindicaciones. Algunas de sus indicaciones se sospecha de esguince ligamentario, lesión ligamentaria o esguince, también por ejemplo para trauma o lesión, o para hacer algún diagnóstico diferencial. Algunas contraindicaciones pues son las fracturas recientes, heridas abiertas, infecciones, igual inestabilidad articular grave no identificada, etc. La maniobra de cepillo se moviliza la rótula presionándola contra el fémur en sentido longitudinal y transversal y es dolorosa en la artrosis femoropatelar y en la condromalacia rotuliana. Signo de Solem, esto vamos a bloquear la rótula, y vamos a pedir al paciente que contraiga bruscamente el cuádriceps como si estuviera haciendo una patada, y esto sugiere condromalacia rotuliana. Tenemos la especificidad. Ya, contrae. En el test de Smile se empuja la rodilla hacia afuera con ambos pulgares mientras el paciente flexiona la rodilla. 2, 3. Y esta es positiva si se genera dolor o sensación de luxación inminente. Valora inestabilidad rotuliana, etc. En test de McConnell, el paciente debe estar sentado con las piernas colgando. Vamos a empujar la rótula hacia adentro. Si es positivo, va a mejorar el dolor femoropatelar. Este es útil en subluxación externa con artrosis femoropatelar avanzada. En la prueba de Steinman 1 vamos a tener la rodilla en flexión de 60 grados aproximadamente y vamos a hacer unas rotaciones rápidas. Si hay dolor en la rotación externa, una sospecha de menisco interior, y dolor en la rotación interna, pues una sospecha de menisco externo. Ahora vamos a hacer prueba de Steinman 2 y vamos a hacer extensiones sucesivas. El dolor migra de posterior en flexión a anterior y pues por ende solo va a valorar el menisco interno. Signo de Boller, tenemos que tener a nuestro paciente con flexión de rodilla y de cadera. Aquí se evalúa una lesión del menisco interno. Puede provocarse dolor cuando se acentúa en varo, y en una lesión del menisco externo puede provocarse dolor cuando se acentúa en valgo. En Braga tenemos rodilla 90 de flexión. Vamos a hacer rotaciones internas y externas alternantes. En rotación externa duele el menisco interno. En rotación interna el menisco externo. McMurray, vamos a poner de cúbito supino, rodilla flexionada, pie en rotación externa completa. Y vamos a estirar la rodilla y por ejemplo, si resalta la interlínea interna, hay una lesión del menisco interno. Con rotación interna explora el menisco externo. Y en la... Okay. Paciente en decúbito prono, explorador fija el muslo con su rodilla y flexiona la rodilla a 90 grados del enfermo. En un primer momento efectúa una leve tracción mientras hace rotación externa y rotación interna sucesivas. En un segundo tiempo efectúa una cierta presión mientras hace también rotación externa e interna. La tracción dolorosa significa más bien lesión capsular y o ligamentosa, mientras que la presión es más propia de la lesión meniscal. El paciente pone o forma un 4 en su pierna, posicionando su pie en la parte superior de la rodilla del otro pie. El explorador palpa con el pulgar la interlínea externa, justo por delante del ligamento lateral externo, que se palpa con un cordón, y ordena al paciente la extensión activa de rodilla, notando cómo el menisco viene hacia el dedo y cómo su compresión es dolorosa. Del salto de Finoquieto tenemos una rodilla en flexión en 90 y vamos a hacer una maniobra de cajón anterior y un salto violento con reducción espontánea. Es una ruptura del cuerpo posterior del menisco interior. Este es muy difícil de obtener, pero es muy específico. Test de flexión máxima de cadera y rodilla y vamos a hacer una rotación externa, explorar el cuerpo posterior del menisco interno, y una rotación interna, explorar el menisco externo. El test de Moragas, vamos a poner la pierna en rotación externa y vamos a cruzar el pie sobre la otra pierna. Y lo que vamos a hacer es que vamos a palpar el cordón tenso del ligamento lateral externo, si está íntegro. Aquí vamos a valorar la integridad del cordón. Vamos a hacer el test de cajón anterior o test de Slocum. Vamos a poner la rodilla a 45 grados aproximadamente, la rodilla 90, y vamos a sentarnos sobre el pie del paciente y vamos a tirar la tibia hacia adelante. Así vamos a hacer como un cajón.
El test de Langman, esta es la prueba más importante para LSA. Vamos a poner la flexión tan solo de 15 a 20 grados. Una mano sujeta el fémur y la otra tira la tibia hacia adelante. Es muy sensible en lesiones agudas. Ahora vamos a hacer el test del EMER, paciente en decúbito supino, rotación interna del pie con rodilla en extensión. Y al flexionar gradualmente con valgo se produce la reducción. Vamos a flexionar. 3. Bien. Vamos con jerk test. Rodilla 60 de flexión con una rotación interna y con un valgo mientras se pasa de flexión a extensión. Así que hagámoslo 1, 2, 3. Paciente en decúbito supino, aquí la rodilla está en extensión, el explorador pone una mano en el fémur distal y con la otra en el talón. Imprime una rotación interna y valgo a la pierna, pasando de extensión a flexión y de la flexión a extensión varias veces. Test de Loss, pasa de flexión a extensión, forzando rodilla en valgo, con una mano en la cara externa de la rodilla y los dedos sobre la rótula, empujando con el dedo pulgar la cabeza del peroné hacia adelante, pero manteniendo la pierna en rotación interna, sino que en ligera rotación externa, lo que destensa relativamente la cintura tibial. Aquí se hace la flexión y extensión. Dios me libre. Vamos a hacer el test de Slocum, decúbito lateral sobre el lado sano de cadera y rodilla en semiflexión. ¿Está? Vamos a hacer un valgo forzado con presión hacia abajo de la rodilla. ¿Okay? Empezamos. 1, 2, 3. El test de Noyes evalúa el fémur. Con el paciente en decúbito supino, el explorador coge la meseta tibial con las dos manos, mientras sujeta la pierna entre el codo y el tronco, e imprime un discreto cajón anterior. Vamos a hacer test de cajón posterior, misma posición que el cajón anterior, pero empujando hacia atrás. 1, 2, 3. Este test recurvatum o Hoxton. Vamos a suspender la pierna utilizando el dedo gordito del pie. Si es positivo, la tibia cae en recurvatum y rotación externa. Ok, este es Godfrey test. Vamos a poner las caderas y rodilla, flexión de 90. Vamos a sostener los pies nosotros y observamos si aparece el relieve de la tuberosidad tibial anterior, que es más evidente si se empuja la tibia hacia atrás. 1, 2, 3. El sack sign es una variante de Godfrey, pero observando la caída de la tibia hacia atrás a 70 de flexión. Mira, aquí viene Prueba de sack sign. Ahora vamos a hacer cajón posterior interno de Hoxton, cadera 45, rodilla 90. Vamos a hacer una rotación interna discreta del pie. Y lo que vamos a hacer es que se va a empujar la tibia hacia atrás, positivo, si la tibia se desplaza hacia adelante, así se desplaza hacia atrás. Se desplace. No se desplaza. El test de Pivot Shift, test de Owens, se efectúa con el enfermo bien relajado en decúbito supino. El explorador flexiona pasivamente la rodilla más de 45, mientras se aplica una fuerza en varo y compresión y rotación interna de la tibia. Lo que de existir una inestabilidad posterior interna provoca una subluxación posterior del platillo tibial interno. Si entonces se extiende la rodilla a unos 20-30 de flexión, la tibia se reduce o habría respuesta. El Pivot Shift test en reversa es lo mismo que el Shift de Owens, pero para el lado contrario. Prueba de reducción activa. Aquí vamos a hacer la cadera 45, rodilla 90, flexión. Vamos a hacer una rotación externa del pie y vamos a pedir al paciente que extienda activamente. 1, 2, 3. Vamos a tobillo. Aquí vamos a valorar primero la palpación del tobillo. Vamos a valorar la movilidad fundamental, es decir, flexión dorsal. Aquí debe ser de 20-30 grados, flexión plantar de hasta 50. La interlínea articular anterior, que no haya tumefacción, dolor, signos inflamatorios, las estructuras óseas, malleolo tibial, malleolo peroneal y los ligamentos. En la articulación subastragalina es la responsable de la inversión de 20 a 25 y eversión. Pues agarrando una pierna con la mano y el talón con la otra. Vamos a hacer una inversión y una eversión. Versión. Sí, la inversión. Articulación del Lisfranc, medio terciana, que es la responsable de la pronación.
20 grados y supinación del antepié. Aquí vamos a sujetar el talón con una mano y el antepié con la otra. Ahora vamos a hacer una palpación del calcáneo. En la parte externa, el tubérculo de los peroneos. Y en la parte interna, el sustentaculum tali. En la parte inferior, el tubérculo medial. Aquí es doloroso en espolón calcáneo o fascitis plantar. Y en la parte posterior superior, el osteofito de la enfermedad de Hanglund, la enfermedad de Sever, que es comúnmente en niños. Ahora, en el tendón de Aquiles, este es muy subcutáneo y puede ser afectado por patologías traumáticas, inflamatorias, tendinitis, bursitis, etc. Ahora vamos a la prueba de Thompson, que esta es con los pies colgando de cúbito, vamos a comprimir fuertemente la musculatura de la pantorrilla. Si hay transmisión, o sea, flexión plantar pasiva, el tendón está íntegro, y si no hay movimiento, indica ruptura en el tendón de Aquiles. Si hay movimiento, también hay movimiento. Y la prueba de Simon es variante de Thompson, pero con rodilla 90. Ahora vamos a hacer una compresión lateral de Gangslen, que es una maniobra específica para el neuroma interdigital de Morton, más frecuente entre el tercer y cuarto metatarsiano. Ahora vamos a hacer una prueba de inestabilidad lateral. Vamos a sujetar la pierna con una mano y la parte del pie con la otra. Vamos a hacer una inversión y eversión forzada. Y si hay lesión de los ligamentos externos, que es la más frecuente, vamos a observar, vamos a sentir un chasquido característico. Ahora maniobra de cajón anterior de Castaigne, paciente sentado, con las piernas colgando. Vamos a sujetar la tibia con una mano por delante y con la otra vamos a tirar del talón hacia adelante. Aquí puede haber lesión importante del ligamento peroneo astragalino anterior, el astrágalo subluxa hacia adelante, igual con un chasquido característico. No mucho.